parece, ¿ya? Para que después la tengan disponible. Ya, entonces, vamos a nuestra tercera parte de siglo de oro español, ¿ya? Veníamos ya revisando, durante todo este mes, creo yo, estuvimos revisando cosas con respecto a esto. Partimos con literatura latinoamericana, ¿cierto? Para dar un pie de cuál es su relevancia, ¿cierto? Y para entender cuál es su origen también, latinoamericana actual, ¿cierto? Y finalmente empezamos a revisar también el siglo de oro español, porque es importante también para poder entender la literatura latinoamericana. Y ahí hemos estado, ahora tenemos nuestra tercera clase sobre esto, ¿cierto? Hemos estado revisando el pensamiento de esta época en torno al Renacimiento y Barroco, por ejemplo, ya que ha sido algo muy, muy importante. Y hoy día vamos a estar enfocando y dándole la bajada de estas dos épocas que son tan importantes como el Renacimiento y Barroco, al siglo de oro español y cómo moldean la forma de pensar también de este periodo. ¿Ya? Entonces, como objetivo, hoy día vamos a reconocer el periodo de siglo de oro español en relación al Renacimiento y Barroco como épocas literarias mediante diálogo y ejemplificación. ¿Ya? Vamos a ir dialogando entonces en torno a distintas obras. Yo les voy a ir mostrando algunas cosas, haciendo comentarios. Y ahí la invitación también, chiquillos y chiquillas, es a que participen. ¿Ya? Si quieren de repente abrir sus micrófonos, comentar algo, están en total libertad de poder hacerlo. Y si no quieren hacerlo, pero quieren comentar algo, también está el chat. ¿Ya? Ahí pueden utilizar cualquiera de los dos formatos. ¿Ya? El chat, entonces, también siempre muy importante para nuestra clase y para que nos podamos ir comunicando. ¿Ya? Entonces, y habíamos dejado como tarea, perdón, se me olvidó hacer algo antes de esto, porque ya me empezaron a rayar la pantalla. Así que los dejo acá sin que puedan hacerlo. Ya. Para pensar entonces, habíamos dejado esto como tarea, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes entonces que estudiamos estas épocas a través de las pinturas? ¿Por qué estudiábamos nosotros el Renacimiento y Barroco a través de las pinturas? ¿Y qué sentido le ven ustedes a esto? ¿Cómo se va a relacionar entonces la literatura con la visualidad? ¿Qué creen ustedes? Porque recuerden que en la clase pasada, retomando un poco lo que habíamos estado viendo, estuvimos viendo varias pinturas para poder entender los movimientos literarios, el Renacimiento, Barroco, y indagábamos ahí en sus formas de expresión a través de la visualidad, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes entonces que esto es un ejercicio que puede ser útil para nosotros y que lo hagamos de esa forma? ¿Qué sentido literario le ven a ustedes a esto? ¿Cómo se van a relacionar estas cosas entonces? Esa es como la gran pregunta. Si me pueden responder en el chat o abrir sus micrófonos, lo vamos revisando. Vamos pensando, chiquillos y chiquillas. Pensemos, ¿cómo se puede relacionar una pintura con algo que es literatura? ¿Qué relación puede haber ahí? ¿Por qué pueden haber Que ambos, cosas que estén conectadas? que ambos pueden transmitir un mensaje. Ya. Ambos transmiten un mensaje, ¿cierto? Pero ese mensaje, ¿cómo puede ser en común si son formatos de expresión distintas? Leonard, ¿verdad? Fuiste tú. ¿Cómo crees tú, por ejemplo? Si yo veo esta pintura, por ejemplo, mira, si yo veo esta pintura, que es la Mona Lisa, ¿cierto? O la Gioconda, tiene distintos nombres. eh, y esto nosotros sabemos que es una pintura de Leonardo da Vinci, ¿cierto? Y es una pintura que es renacentista, ¿cierto? Siglo XV, XVI, por ahí. Eh, ¿Por qué va a ser importante para que yo pueda entender este periodo, el Renacimiento, ¿cierto? ¿Y cómo se va a relacionar eso también con la literatura que se hacía en esa época? ¿De qué manera podríamos nosotros relacionar esas cosas? Al menos yo creo que puede ser por la interpretación que le puede dar cada uno debido a las vivencias que están pasando por ese tiempo.
¿cierto? Súper importante lo que nos dice Leonard. ¿Por qué? Porque aquello que se va a ver representado en una pintura, chiquillos y chiquillas, y que nos ayuda mucho a nosotros tener una visualidad de qué era lo que se pensaba en esa época o cómo eran las formas de expresión de las personas en esa época, nos van a ayudar mucho a entender cómo pensaban las personas en esa época y cuáles eran sus finalidades también artísticas, ¿cierto? Y es lo mismo que finalmente va a pasar en la literatura. Cuando nosotros leemos una obra de estos periodos, ¿cierto? Como por ejemplo podrían ser las obras de teatro de Shakespeare, por ejemplo, dramaturgo inglés muy conocido, van a tener que ver mucho con lo que nosotros podemos ver en una pintura. Porque lo que nosotros vamos a ver en una pintura va a tener mucho que ver con la forma de expresión y con la forma de pensar en una época, que es lo mismo que nosotros vamos a ver en otro formato, en una obra de teatro o en una novela, por ejemplo. Entonces ahí es que nosotros encontramos también una relación súper cercana entre la visualidad, ¿cierto? Entre la pintura, lo pictórico y la literatura. ¿Ya? Muchas obras también parten, muchas pinturas también son parte o nacen a partir de expresiones literarias, ¿cierto? Y vamos a ver un poco de eso. ¿Ya? Una de las obras más importantes del siglo de oro, como es el Quijote, por ejemplo, ha sido pintada por muchos pintores distintos. ¿Ya? Y vamos a ver un poco eso. Entonces, vamos a ver ahí cómo se van relacionando también estas cosas. Así que, mucho ojo ahí. Para iniciar entonces, ¿recuerdan ustedes por qué se caracterizaban tanto el Renacimiento como el Barroco y cómo se originaron? La primera pregunta, si me la pudiesen responder. ¿Por qué cosas se caracterizaban entonces tanto el Renacimiento como el Barroco? ¿Cómo se originaron también? ¿Se acuerdan cómo era el Renacimiento? ¿Qué característica tenía? El renacimiento era porque se estaba alejando la imagen de Dios y estábamos pensando más en el ser humano. Ya. Y el barroco sigue más o menos la misma línea, pero tenía entendido que era más oscuro que el renacimiento. Sí, algo así, ¿cierto? Muy bien, Matías. El Renacimiento, entonces, Barroco, lo vamos a entender desde esa perspectiva. Son dos periodos, chiquillos y chiquillas, que van a cambiar y van a romper con el pensamiento previo que estaba dado en la Edad Media. ¿Ya? Y es un periodo de diversos cambios, es un periodo donde eh, los avances que hubieron históricamente, ¿ya? En cuanto a ciencia, tecnología, salud, arte, humanidades, todos las áreas de conocimiento, fue demasiado rápido en comparación a lo que se había dado en la Edad Media. ¿Ya? Imagínense que esto se condensa en 2 siglos apenas, o 3. ¿Ya? Siglo XV, XVI, el Renacimiento, ¿cierto? A finales del XV recién. Desde finales del XV y todo el siglo XVI el Renacimiento. Y el siglo XVII es el Barroco. ¿Ya? Tenemos ahí entonces como 2 siglos y un cachito más de años en este periodo. En cambio, la Edad Media duró siglos, más de 1000 años, ¿cierto? Y los avances que hay en estas dos épocas, chiquillos y chiquillas, son pero impresionantes en comparación a lo que había acontecido en el periodo previo, en la Edad Media, ¿ya? Entonces esto viene a ser como un florecimiento de la cultura y del conocimiento, porque empieza a llegar este conocimiento no solo a las élites, a las élites, perdón, ni a la iglesia, ya a quienes pertenecían al clero, sino que a las personas. Empieza a hacerse de manera más transversal el conocimiento y el acceso a la cultura. ¿Ya? ¿En qué se van a diferenciar entonces Renacimiento y Barroco y por qué son importantes para comprender el siglo de oro español? ¿Qué creen ustedes? Esta segunda pregunta que aparece acá. Bueno, Matías igual nos mencionaba un poco las diferencias, ¿cierto? Teníamos nosotros el Renacimiento como un periodo de descubrimiento, ¿cierto? Y el Barroco era un poco más oscuro. ¿Y por qué era más oscuro? ¿Por qué creen ustedes que es más oscuro? Si tenemos un periodo en donde el acceso a la cultura y donde hubieron grandes científicos y grandes artistas
Después mueren estos artistas. ¿Qué viene después? Se preguntaba la humanidad. Y así es como nace el barroco. ¿Ya? Eso. Vamos a partir entonces con estas otras cosas. Siglo de oro español, entonces, chiquillos y chiquillas, va desde 1492 hasta 1681. ¿Ya? 1492, ¿qué pasó ese año? ¿Se acuerdan? El descubrimiento de América. Exacto. Digamos que es la llegada de los españoles, más que descubrir. ¿Ya? Pero sí, es la llegada de los españoles a América en 1492, ¿cierto? Sí, lo siento. No se preocupe. 1492, entonces, llegada de los españoles a América, comienza el siglo de oro español. Es una de las fechas que podríamos tener, porque tengamos claro que todas estas fechas, chiquillos y chiquillas, nunca son tan precisas, ¿ya? Porque hay distintos hitos o distintos hechos que van a marcar el inicio de una época, no solo un momento. Pero acá, para estos fines, vamos a dejar que esta fecha es donde inicia el siglo de oro español, ¿ya? ¿Por qué va a ser importante? Porque claramente con la llegada de los españoles a América, los españoles se enriquecieron mucho y fortalecieron también su cultura, sus artes y su expansión también en torno a la conquista, ¿ya? Cosa que hizo también que la cultura española tuviera un mayor valor dentro de la cultura occidental, ¿ya? Y termina en 1681, entonces, y esto se los voy a mencionar yo porque es algo más rebuscado. En 1681, chiquillos y chiquillas, muere Pedro Calderón de la Barca, que es un autor, dramaturgo principalmente, quien escribió una obra que es fascinante en verdad, que se llama La vida es sueño, ¿ya? Más adelante vamos a hablar en la clase también de esta obra y se las voy a ir explicando un poco, ¿ya? Hola, profesor, lo siento por llegar tarde. No se preocupe. No hay problema. Ahí viene también otro compañero. ¿Ya? Entonces, 1681 termina el siglo de oro español con la muerte de Pedro Calderón de la Barca, que había sido uno de los escritores más conocidos o más populares para la cultura española dentro de este periodo. ¿Ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, les pongo yo acá que el llamado siglo de oro se puede dividir en dos periodos, ¿cierto? El periodo renacentista y el periodo barroco, que fueron las corrientes filosóficas, artísticas y culturales que predominaron durante el transcurso de oro, ¿ya? Entonces, Renacimiento y Barroco, chiquillos y chiquillas, van a ser súper importantes para que podamos nosotros entender este periodo, porque es finalmente, son finalmente estos dos periodos quienes van a moldear el pensamiento también del siglo de oro español, ¿ya? Entonces le van a dar matices diferentes a la literatura, al arte y la cultura española, ¿ya? También, entonces, vamos a tener que, dentro de características que nosotros podemos encontrar en torno al siglo de oro español, vamos a tener que va a haber una influencia en varios campos por parte de España, ¿ya? España, entonces, chiquillos y chiquillas, se empieza a posicionar como potencia mundial, así como es Estados Unidos ahora, era España en esta época. Era como el país más importante, porque habían colonizado un continente enorme, ¿cierto? Entonces también se estaban enriqueciendo mucho de eso y tenían mucho territorio, ¿ya? Porque en ese tiempo se creía que cuando se o se llegaba a algún lugar, también ese territorio pasaba a pertenecer a ese país, ¿cierto? Entonces, por eso también con el tiempo después tienen que emerger los movimientos independentistas, ¿cierto? Y nosotros recién en 1800 tenemos nuestra independencia, ¿cierto? O sea, hay muchos años en donde los españoles están dominando el continente americano, ¿ya? Entonces, la influencia que van a tener los españoles sobre el territorio americano va a ser muy importante para que nosotros entendamos nuestro presente, nuestra literatura y cualquier cosa que tenga que ver con nuestro origen y con nuestra cultura. ¿Por qué? Porque de eso se tratan las conquistas, pues chiquillos. De eso se tratan las conquistas. Imagínense que hasta nuestro idioma tuvo que cambiar y se nos enseñó o obligó también a hablar el idioma español, porque era el idioma que también estaba rigiendo en ese momento la Iglesia Católica. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Le puedo hacer una pregunta?
Aquí en Latinoamérica hubieron esclavos. ¿Hubo trata de esclavos o no? Sí, pues, muchos. En Chile no mucho porque somos un país que estamos muy, muy alejados. Estamos muy lejos. Entonces, imagínense, antes esto era todo en barcos, en carabelas, con velas, ¿cierto? Como Chile es un país que está tan lejos y que está rodeado como por cordillera y por mar, es un país de difícil acceso y en esa época era un país en donde era mucho más difícil acceder. Por eso era un país como bien minúsculo para los españoles y éramos solamente una capitanía, versus, por ejemplo, los peruanos que tenían un virreinato o los colombianos que también tenían eh, un virreinato, ¿cierto? Habían Eh, 4, ¿cierto? ¿Cómo? Habían 4 virreinados. 3, creo. No, creo que 4, sí, porque hay uno también, pero hay otro que está como en el Caribe. Había otro que Sí, está al norte en México, otro por ahí por la zona colombiana, que era como de Cartagena, eh, y el del Virreinato del Perú, ¿ya? El más importante para nosotros va a ser el Virreinato del Perú porque era el que influenciaba sobre la capitanía de Chile, ¿ya? Entonces, influencia de los españoles en esta época, chiquillos y chiquillas, moldean la cultura del mundo occidental. Occidental, recuerden que estamos hablando solo de Occidente. Hay otras partes del mundo que tienen otro sistema, ¿ya? Eso no se nos puede olvidar jamás. No es que esto sea universal, sino que es de Occidente solamente. Influencia entonces por parte de España y gran influencia de sabios y letrados a España. Como España estaba teniendo tanto poder, ¿cierto? Tanto poder y tanto acceso a la cultura y desarrollo de humanidades, hay muchos científicos, pintores, sabios y letrados que tenemos acá que van a migrar a España, ¿cierto? Para potenciar también su quehacer, ¿ya? Pintores como el Greco, o Velázquez, entonces, se van a ver muy potenciados en esta época. Apogeo de la pintura española también muy, muy importante. Vamos a tener 2 pintores que van a ser muy importantes para comprender esta época, como el Greco y Velázquez. En la clase anterior veíamos un cuadro que se llamaba Las Meninas, es de esta época y es de Velázquez, ¿cierto? Un pintor español, que era este cuadro en donde salía el mismo pintando, ¿cierto? Y detrás había un espejo que estaba reflejando finalmente a la pareja que finalmente se estaba pintando. No sé si se acuerdan. ¿Ya? Si no se acuerdan, después pueden revisar la clase anterior que está en YouTube. vale, profe. ¿Ya? Para que no quedemos con dudas entonces, chiquillos y chiquillas, sobre la relevancia de esta época, ¿cierto? Vamos a ver entonces un extracto de un video. Siempre creo yo que es bueno porque también hace cambiar la voz de quien expone y se nos resume un poco esto. Vamos a compartir acá. Pongan atención entonces. Si no se llega a escuchar o no llegan a ver algo, por favor, yo no puedo ver el chat cuando comparto pantalla en los videos, ¿ya? Si llega a pasar algo así, por favor alguien abra su micrófono y me dice que paremos para poder arreglarlo. Un saludo enorme. Hoy les presentaré un video relacionado al siglo de oro español, que, como su nombre lo sugiere, significó una etapa de suma importancia, tanto para la literatura española como universal. Cabe precisar que solo veremos la parte relacionada a la literatura. Sin más, espero que disfruten el video. El siglo de oro fue un periodo de desarrollo cultural en España, no solo en las artes y en la literatura. En este periodo también florecieron de forma impresionante las ciencias, la filosofía e incluso la fuerza militar. Tuvo 2 etapas. La primera fue el Renacimiento, el cual se desarrolló en el siglo XVI, y la segunda fue el Barroco, que se desarrolló en el siglo XVII. Durante toda esta fase será fundamental el papel de la dinastía de los Austrias, o también conocidos como Habsburgos, cuya influencia y dominio político permitirán la prosperidad de España. Por otro lado, los eventos que dan inicio a este siglo serán 2. La publicación de la Gramática Castellana de Antonio de Nebrija, que fue la primera obra que se dedicaba al estudio de la lengua castellana y sus reglas, y la llegada de Cristóbal Colón a América. En cuanto a los eventos que le ponen fin, también serán 2.
la firma del Tratado de los Pirineos, que pone fin a la guerra entre España y Francia, y la muerte de Calderón de la Barca. En cuanto a sus características, resaltaremos tres. En primer lugar, estuvo dominada por el espíritu de la Contrarreforma y la Santa Inquisición de la Iglesia española, por lo que se trató de un periodo esencialmente católico, lo que se verá reflejado en las obras literarias tal como La vida es sueño, por ejemplo. En segundo lugar, se dividirá en dos periodos, el Renacimiento y el Barroco. En el Renacimiento se dará un florecimiento militar y económico. Sin embargo, más adelante España pasará por grandes crisis de carácter político y territorial, por lo que se sumergirá en un periodo de decadencia. Aquí precisamente es donde inicia y se desarrolla el Barroco. En ambos periodos los autores irán reflejando sus vivencias de acuerdo al contexto en el que viven. Por último, la sátira será un elemento central en la mayoría de las obras de este siglo. En ese sentido, la comedia será el género que más resaltará, y por otro lado se desarrollará la novela picaresca, que estará protagonizada por pícaros, es decir, jóvenes pobres y astutos que sobrevivían aprovechándose de los demás y de su ingenio, tal como lo vemos en El Lazarillo de Tormes, por ejemplo. En la lírica resaltarán Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora y Argote, y en el teatro Félix Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca, y para finalizar en la narrativa destacará Miguel de Cervantes Saavedra, quien será el máximo representante del Siglo de Oro, además de que se convertirá en el precursor de la novela moderna, con su obra universalmente conocida, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Espero que el video haya sido de su agrado, y si es así, pueden... Ay, oye, ahí había alguien también esperando entrar a clase. Comentarios con respecto... Oye, había una música ahí. Comentarios entonces con respecto al video, chiquillos y chiquillas. ¿Qué les llama la atención? ¿Hay diferencias con respecto a lo que yo les había mencionado o no hay diferencias? Hay algunas, ¿cierto? O sea, sí hay algunas, pero no se me vienen a la mente ahora ya. Hay algunas, chiquillos y chiquillas, con respecto, por ejemplo, a las fechas. Nosotros tenemos que tener... No, que... Pasó. Ya. Perdone, aquí hay problemas. No respetan. Perdón. No se preocupe. Profe, ¿qué video que ya recién me uní? Recién No lo alcancé a ver. Recién estábamos revisando un video, ¿ya? Un video que hablaba acerca del siglo de oro español. Habíamos expuesto ciertas cosas que daban ciertas luces para unir toda esta materia que hemos venido viendo ya desde unas clases hasta acá, ¿ya? Pero lo importante, chiquillos y chiquillas, es que nosotros, en primer lugar, por ejemplo, nos demos cuenta de... cuando nosotros hablamos de épocas o de movimientos literarios, nunca vamos a tener fechas que sean tan certeras, ¿ya? Nunca vamos a decir, oye, esto pasó este año, no sé, se inicia todo acá. No son cosas así porque son procesos. Por ejemplo, que naciera el siglo de oro español conlleva todo un proceso, entonces nosotros no podemos tener solo un momento en que digamos, ya, de aquí hacia adelante tenemos este periodo, de aquí hacia allá tenemos este. Se ponen ciertas fechas que son aproximadas o se nombran ciertos hitos que suelen ser un poco más importantes que otros, pero no son cosas que sean así tan explícitas como para decir una fecha precisa, ¿ya? Porque son procesos de pensar, de cómo la gente se expresa, de qué cosas hace, de cómo la gente ve el mundo. Eso tiene que ver con las épocas literarias, por ejemplo. Entonces no vamos a tener cosas que sean tan tajantes, ¿ya? Importante entonces, y siguiendo ese hilo, ¿ya? Vamos a tener lo siguiente, y vamos a tener acá, si no me equivoco, perdón, y acá les pido harta atención porque esta es una diapositiva que tiene harto texto. Creo que es la que tiene más texto de las que vamos a revisar, ¿ya? Entonces, mucho ojo acá para que no perdamos información, ¿ya? El siglo de oro entonces se caracterizó por una tendencia a la vulgarización de los saberes humanísticos, lo cual potenció los géneros de la sátira y la comedia popular, que tuvo su correspondencia en la novela picaresca y sobre todo en la novela polifónica,
polifónica quiere decir que tiene muchas voces, eso se refiere a la polifonía, ¿ya? Cuya semilla representa el Quijote, ¿ya? Don Quijote de la Mancha, entonces, de Cervantes. ¿Han escuchado ustedes hablar de Quijote de la Mancha? Coméntenmelo, por El favor. libro, sí. El Don libro que es Quijote. como uno de los mejores libros de la historia. ¿Qué es un libro? Claro, es un libro que tiene una complejidad bien elevada, ¿cierto? Es un libro que igual es entretenido. Es Es profundo, muy... es profundo. O sea, pero no pocos Muy lo pueden deep. entender. ¿O cómo? Chiquillos, ¿O hablan cómo? de a uno. Sí, por favor, que si no, no se entiende. Lo siento, lo siento. O sea, Tiene un pocos lo arte pueden el libro. entender. Otra vez, no escuché. No, ¿Me lo pueden mencionar de nuevo, pero de a uno, por favor? yo le había dicho que entonces es complejo de entender, ¿o no? Es complejo de entender. Sí, ¿O igual yo no? creo que es un libro que es un poco complejo. O sea, no sé si es tan complejo, pero es un libro muy extenso, ¿cierto? A ver, yo lo tengo por aquí. Si se lo ¿Lo puedo leyó? mostrar. Es como Star Wars, es complejo. Se lo voy a mostrar al tiro. Algo así. Star Wars no es fome. complejo. A ver, respétame, weón. Al Pepe. Voy a dejar de compartir acá porque tengo que ¿Cómo compartirles pantalla sin optimizar el video. Porque si no, no los veo. ¿Ya? Ya. Ya. Este es. Imagínense. Es así. Y tiene una letra que es así. ¿Ya? Profe. ¿Cuántas páginas tiene? A ver, mi versión tiene, te digo al tiro, porque tiene harta bibliografía igual y cosas así, que tiene otras cosas y anexos. Libro en sí tiene, acá lo tengo, 1155 páginas. Bueno, sí, porque tiene otras cosas incluidas de esta versión. Ya, pero es un libro, chiquillos y chiquillas. Bueno, vamos a hablar de ahí del Quijote en sí. Pero es un libro, por ejemplo, y tenemos que basarnos en la literatura del Siglo de Oro, ¿ya? Bajo estos conceptos: la sátira y la comedia popular, lo picaresco, ¿ya? Va a tener mucho que ver porque este libro aborda mucho eso, ¿ya? Es muy satírico porque hace muchas... tiene mucha ironía de por medio, ¿ya? La comedia, como mencionaban en el video también, va a ser muy importante para que nosotros entendamos la literatura del Siglo de Oro. ¿Qué tipo de ironía, profe? Tiene ironías con respecto a problemáticas sociales, por ejemplo, ¿ya? Pero también con respecto a cómo se ve la realidad. Porque si nosotros, el Quijote, chiquillos y chiquillas, es una persona que se cree que es un caballero de la hidalguía medieval, ¿ya? Entonces todo lo que ve muchas veces no es la realidad, ¿ya? Entonces ironiza o satiriza mucho con respecto a eso, ¿ya? Hay muchas cosas que están dentro de su imaginación, pero que él cree que son reales, ¿ya? Entonces va a jugar mucho con las ironías a partir de lo que ve en su realidad, ¿ya? ¿Pero él Eso tenía también, algo ¿ah? que veía hacia el mundo? ¿Él tenía algo? O sea, ¿O él nada, tenemos que pensar igual que esta es una época en donde no hay enfermedades diagnosticadas ni cosa por el estilo, pero sí es una persona que se consideraba que estaba un poco loca y que cada vez su locura va avanzando, ¿ya? A lo largo del libro cada vez está más loco el Quijote. es como esta del libro del que tiene una armadura y como que no se la puede sacar? No sé si conoces ese libro. El hombre No me de la acuerdo ahora armadura el se nombre. llama Sí, ese ese, libro. Caballero de la Armadura, El hombre paja. Sí. ya, el hombre, el caballero, sí. sí, así mismo. ¿Ya? Entonces, súper importante para que nosotros entendamos la literatura del siglo oro es esto, ¿ya? La sátira y la comedia popular, como se los marco ahí, ¿ya? La música, entonces, la pintura y la escultura también fueron importantes tendencias que fueron alimentadas por el gusto manierista. El manierismo, chiquillos y chiquillas, es un movimiento artístico que se da en el Renacimiento luego de que muriera Da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, todos los grandes pintores del Renacimiento. Cuando mueren, queda una El desazón. Pepe. ¿Perdón?
queda una desazón social y en torno a la cultura y las artes también por la partida de estos grandes artistas y quedaba mucho una sensación de qué es lo que viene ahora si murieron los grandes, qué vamos a hacer después, ¿cierto? Y nace el manierismo a partir de esto, y hay un pintor, Tintoretto, por ejemplo, que es un pintor italiano, que es un pintor manierista. Es tratar de imitar los movimientos, las posturas que se hacían también en las pinturas renacentistas. Pero esto, como no estaba muy estudiado, salen de repente cosas un poco burdas, ¿ya? Entonces los movimientos tan sobreexagerados llegan a verse mucho más falsos que reales en el manierismo, ¿ya? Entonces también es importante que entendamos también todo esto como proceso, porque el manierismo también es parte de esta misma época del Siglo de Oro, ya está más enmarcado más dentro de finales del Renacimiento, principio de Barroco. ¿Ya? Ahora entiendo. Vale, gracias. Súper. Como... Ya. Entonces, por la exageración de formas y la abundancia del contenido, ¿de dónde proviene hoy en día el uso de la palabra barroco? Es decir, que viene algo recargado. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos algunas pinturas barrocas que estaban llenas de cosas siempre, mucho adorno, mucha decoración. ¿Ya? Va a ir todo esto de la mano. Yo por lo que había leído, el que creó Don Quijote de la Mancha, ¿no? Creo el libro, ¿cierto? ¿Sí? Creo que como escritor no me era bueno porque para hacer obra como dramaturgo, y no me acuerdo para qué más, creo que no era muy bien visto en Tiene su varias cultura. cosas. Tiene de hecho un libro, sí, es muy cierto, Felipe, ¿verdad? Sí, fui yo, Félix, 1058. Sí, es verdad. Miguel de Cervantes es considerado un grande, pero un grande por El Quijote, imagínense, es que es un libro que escribió y tiene dos partes. Son dos libros en uno, ¿ya? De hecho, dicen que hay como una tercera, o es mi idea. Dicen que hay como una tercera parte, pero está eso es perdida. como un mito, pero no se sabe si es real y no existe. Entonces, lo que nosotros tenemos en nuestras manos actualmente, lo que compone, por ejemplo, esto, son dos libros del Quijote, ¿ya? Que es una continuación de la historia que Miguel de Cervantes escribió en dos periodos distintos, pero pasaron ¿Y muchos el años. segundo es igual de bueno que el primero o no? Sí, porque tú tienes que pensar que el segundo pasa a ser como el desenlace de esto. Ah, Pero siempre Es un- se habla del 1, nunca se habla del 2. Yo por lo menos no, es- ni siquiera sabía que había una continuación de es como Star Wars, pero tú habláis de la 1, chiquillos, no de no la es... 7. Ya, pónganme Star Wars, atención, una sí. porquería. Esto no es como si fuera una trilogía, ¿ya? O una duología. No es que sean dos libros, que sea, por ejemplo, como Harry Potter, que es Harry Potter 1 en la piedra filosofal y el segundo en la cámara secreta, sino que lo que nosotros vamos a ver acá es un solo libro, porque es una sola historia, pero en esta época el escritor lo escribió en dos periodos distintos, ¿ya? Y lo publicó en dos periodos distintos. Pero eso es un solo libro, finalmente. No es que sean dos tomos de algo, ¿ya? Cuando yo veo este libro, que es El Quijote en general, ¿cierto? Yo dentro de este libro tengo los dos. Pero prácticamente ni siquiera es como si fueran dos partes solamente, ¿ya? Entonces, y aquí ya pasando al Quijote en sí, ¿cierto? El Quijote, chiquillos y chiquillas, entonces va a ser un libro, bueno, como les iba comentando, escrito entre finales de 1500 y principios de 1600. Si no me equivoco, 1610 es cuando se publica la segunda parte, ¿ya? En donde vamos a tener un caballero, un hidalgo, ¿cierto? Que cree que es un caballero y que tiene que rescatar a su amada, que es Dulcinea, ¿cierto? Si nosotros pensamos en esto es como, pasa a ser una sátira, chiquillos, de el caballero medieval. En la Edad Media, las obras que se escribían tenían mucho que ver con las novelas de caballería, ¿ya es cierto? Un caballero con armadura que tenía que cumplir algún acto heroico y rescatar a alguien o ir a buscar algo, ¿ya? Algo, ¿ya? Tanto como objetos como también personas, principalmente mujeres, ¿ya? De ahí nace esta idea como lo que nosotros vemos Entonces como el típico contexto de los libros es que un caballero salva a una doncella. Exacto. Eso es como Es lo lo que mismo que está de ven moda en ustedes ese en tiempo. Super Mario, que siempre O Super con Mario Romeo y World... Julieta. Así mismo. Machista, po. La princesa Machista. la princesa Peach debería Sí. salvarse sola.
Machismo. Yo encuentro que eso es muy machista. Sí, es muy machista. ¿Ah, sí? Al igual Sí, que el bueno, Rocket sí. League, es un juego súper machista porque junta el fútbol y los autos. O como Star Wars, nunca he visto una película de Star Wars de una mujer anteriormente de los 2000. Sí, hermano, eso es verdad. Es verdad, No, pero es verdad, realmente es Mario es verdad. machista. Es verdad, pues chiquillos, porque la sociedad era así, y lo que nosotros vemos en la Es literatura como la Biblia. va a ser un reflejo de la realidad. Si la sociedad en esta época era súper machista, en el libro también va a haber un machismo intrínseco, sí o sí. ¿Ya? Y sí, son las mismas cosas que nosotros vemos reproducidas, por ejemplo, si nosotros pensamos en Super Mario, ¿qué es lo que tiene que hacer siempre? Rescatar a la princesa. Y pasa por distintos mundos y distintas hazañas, ¿cierto? Y al final, ¿qué es lo que hace? Rescata a la princesa. Era ¿Pero ha básicamente visto algún...? el mismo Bueno, modelo. perdón. ¿Ya? ¿A qué quería llegar con respecto a esto? Tenemos nosotros un estudio pictórico, es decir, desde la visualidad, desde las pinturas en torno al Quijote. Esto es una novela, chiquillos y chiquillas, que ha pasado generaciones. Pensemos que se publicó en 1610, la última parte, ya han pasado ¿cuántos años? Más de 400, sus 430 años al menos, ¿cierto? Y sigue siendo un libro que tiene mucho valor, ¿cierto? Que es uno de los Oiga, grandes libros escritos en lengua española. profe, ¿y cómo se conservan esos libros tan antiguos como los de Platón? Él vio las matemáticas, ¿cómo se conservan libros así? Porque yo tengo entendido que los vikingos después, cuando los españoles abandonaron, o los romanos por decirlo así, después quemaban todo lo que no les servía, lo que no brillaba. ¿Cómo se conservan eso a través de los siglos? Estoy Ya, preguntando mucho. no, pero está Es que es una bien pregunta, que hayan yo encuentro que es una preguntas. pregunta interesante. Sí, está bien, súper bien. De la Ya, profunda. distintas cosas, chiquillos. Acá hay muchas obras que nosotros tenemos que saber que se han perdido a lo largo del tiempo por lo mismo que mencionó Byron, ¿cierto? Que no se han podido conservar en el tiempo. Eh, Imagínense, guerras mundiales, numerosas batallas, distintas cosas que pasan en la humanidad que hacen que muchas cosas se pierdan en el camino. Más aún, por ejemplo, si nosotros hablamos de libros como los de Platón o teorías como las platónicas, en donde había un tiempo en que no existía el papel como nosotros lo conocemos ahora. Existían los pergaminos y muchas cosas también, incluso se llegaban a traer piedras, ¿ya? Hay cosas que se conservaron, ¿cierto? Y las sociedades le veían mucho valor a algunas obras y siempre tuvieron mucho valor. Los griegos, por ejemplo, a Platón siempre le dieron mucho valor y siempre fue una persona muy importante. Entonces, las cosas que él le escribió o que habían de él, se trataron de conservar de alguna manera y se fueron haciendo copias también en el tiempo. Y eso hacía que con el tiempo no hubiera un formato único, ¿cierto? Sino que habían distintas copias circulando o en distintos lugares que nos podían dar acceso a ese conocimiento. Principalmente y sobre todo durante esta época como la Edad Media o en el Renacimiento, muy guardadas todo este conocimiento en la iglesia, ya en el clero. Ellos tenían acceso a esto. Pero a favor nuestro se pudieron guardar también mismo, ¿ya? Como en ese tiempo estaban guardadas, ¿cierto? Se pudieron mantener hasta que llegara la imprenta y luego nos permitiera tener altos volúmenes de producciones literarias, ¿ya? ¿A qué quería llegar y por qué le estaba mostrando estos cuadros para poder retomar esto? El Quijote, entonces, chiquillos y chiquillas, ha sido una historia que ha trascendido la historia. Ha sido muy importante. Y diversos pintores reconocidos a nivel mundial han pintado también y han retratado lo que se ve reflejado en este libro, ¿ya? Por ejemplo, nosotros acá, en esta parte a la izquierda, ¿cierto?, de la pantalla, vamos a ver un cuadro del Quijote pintado por Picasso, ¿cierto? Muy distinto a Son este crossover, cuadro como del como Quijote. una colaboración. ¿Como un remake? ¿Cómo? ¿Por qué se ve tan diferente? Como una colaboración, ¿o no? La que hizo Picasso. Picasso Que no son por Quijote. Picasso Feat. Miren, ¿Algo así? cuando uno O hace colaboraciones o cosas así es porque son en un mismo formato, ¿ya? Esto no puede ser una colaboración porque esto es una pintura,
¿ya? Y el Quijote es un libro. ¿Qué es lo que hace Picasso? Muchos pintores, chiquillos y chiquillas, pintan cosas que están retratadas en la literatura. Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, la Venus de Botticelli en la clase anterior, sabíamos que esa historia, ese cuadro, lo que hace es reflejar un mito, ¿ya? Lo que hace Picasso acá es retratar su visión acerca de el Quijote. Y él lo ve así porque su corriente artística o porque su forma de pintar es así. Y si lo miran bien va a ser muy distinto a como lo ve Dalí, que lo pintó acá, que también pintó el Quijote. ¿Por qué? Porque las corrientes y los formatos de expresión artística van a ser distintos. Picasso se considera un pintor cubista. ¿Qué quiere decir que sea cubista? Va a ser muy minimalista también. Reducción de colores, por ejemplo, y los ángulos de esto van a ser siempre en tendencia hacia las líneas, ¿ya? Hacia darle una forma lineal o cuadrada a las figuras, ¿cierto? Entonces no ahonda en los detalles jamás el cubismo. Entonces nunca nosotros vamos a ver un rostro perfecto, ¿cierto? O muy cercano a la realidad, sino que desde formas nosotros vamos a ir acercándonos o vamos a formar una figura. ¿Cómo lo hace Picasso en este caso? Dalí, por el contrario, ¿qué es lo que hace? También se imagina al Quijote, pero Dalí no era un pintor cubista, sino que era un pintor surrealista. ¿Se acuerdan ustedes qué es el surrealismo? ¿Se les viene a la mente eso, ese término? Voy a preguntar justo sobre Dalí porque tengo entendido que fue muy importante en su momento, también en una revolución que hubo. Sí, muy. Y sus pinturas reflejan harto esa revolución. Por eso le iba a preguntar sobre Dalí. Sí. O sea, tenemos que ¿Expresa como los sentimientos en sus pinturas él? Sí, ¿O no? también. Pero lo más importante, chiquillos y chiquillas, es que Dalí lo que hace es reflejar un estado onírico, los sueños, cómo nosotros a través de los sueños nos acercamos a ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, por eso, las pinturas de Dalí van a ser muy lejanas a la realidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, si nos fijamos acá, nosotros vemos la cara del Quijote, o muchas veces en el mismo cuerpo del Quijote. Su pelo, ¿qué son estas cosas que hay acá? ¿Son molinos? ¿O no? ¿Hélices de ¿Cierto? molino? Son las aspas de un molino, ¿cierto? Que también son un fiel reflejo de muchas cosas que pasan en el Quijote, porque Y tienen que atrás hay ver como también unos con un molino. rottweilers. Está terrible loca la foto. Está súper raro. Eso, Es como esa si palabra, yo creo que hacía el hongo ahí el Dalí. El Dalí esa, tiene una... Estoy flasheando. Tal vez esa, se esa tomaba Flashean cosas, color. palabra, tenía cosas raras. chiquillos, esa palabra va a definir mucho la pintura de Dalí, ¿cierto? La locura. O me decían por ahí, está súper loco este pintor. No es que esté loco, pero sí le interesaba mucho reflejar un estado mental desde los sueños en sus pinturas, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo, en los ojos de este Quijote, podríamos ver nosotros acá las cabezas de dos caballeros, ¿cierto? Y se refleja acá, o se expresa acá, como si esto fuera un busto, que se llama esto cuando te hacen un retrato desde acá hacia arriba, ¿ya? Pero a la vez vemos muchos retratos dentro de este retrato, porque vemos muchas caras. Si ustedes se fijan acá atrás hay una cara, si se fijan acá hay otra cara, y vemos dos rostros también en los ojos de este Quijote. Y también acá en el cielo vemos más rostros aún. Entonces ahí, chiquillos y chiquillas, el surrealismo juega a su pasada para poder representar lo que él creía o veía de el Quijote. Y por otra parte, vamos a tener acá a otro pintor que es Edward Hopper, un pintor gringo. Imagínense, muy lejano a estos otros pintores, ¿cierto? Continente americano, a principios del siglo XX, ya como casi a mediados del siglo XX, Edward Hopper pinta también al Quijote, ¿cierto? Pero su pintura no es ni cubista como la de Picasso, ni surrealista como la de Dalí, sino que es hiperrealista. Entonces, llevar la realidad a un extremo, ¿ya? Trata de pintar entonces cómo se imagina al Quijote de la manera más verídica posible, ¿cierto? Pero, Entonces, profe, igual así como tiene valor la pintura del Picasso, porque eso muchas, bueno. lo hago yo ¿Pero en sabes un cuál es el minuto. valor, Felipe?
¿Te ¿Cuál es el imaginas tú valor? cuál es el valor que tiene esto? Porque claro, uno dice, como técnica no ¿El es tiempo? algo difícil, ¿cierto? ¿El tiempo? Más que el tiempo, es cómo uno cuestiona el arte, ¿ya? Nadie antes de Picasso había pintado de esta manera y no se concebía la pintura de ese modo, ¿ya? O no la habían expuesto de esa manera, ya tan como reduciendo la técnica artística, ¿cierto? Cuando tú cuestionas algo y haces algo que sea novedoso socialmente o para los formatos artísticos, eso tiene mucho más valor aún porque estás creando algo nuevo, ¿ya? Aquí tenemos un estudiante nuevo. Pero No, debería pero pagar la es hora y el control. bastante diferente la interpretación que le dan estos tres artistas Oye, al, sí. al Al libro. cuadro, al Al libro, cuadro. ¿cierto? Sí, No, 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 al libro, al libro. perdón, sí, yo me equivoqué. Al libro, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que yo quería que pudiéramos ver en esta parte, ¿ya? ¿Y Súper no muere al distinto. final Don Quijote del... ¿No muere? Ah, ¿Él no te muere al voy a final? decir. Sí, sí muere. No, porque yo estuve leyendo No, un pues tenéis que informe. leerlo. Sí, No, yo no, leí el es final que nomás. ¿se acuerda de la clase, de la guía que dio? Ya, Sí. no la pude hacer yo solo porque soy un poco inútil, la verdad. Entonces vino mi papá No. y me ayudó a hacerla, po. Y primero cuando vi el video no lo había cachado. Y obviamente después lo caché porque ni siquiera había leído algo de... Pero al Claro. final la cita que usted le puso al tipo había ¿Mm? muerto. Sí, Había sí. muerto Don Quijote. Se fue para el No. lobby. Me sorprendí. Em, Pero, oiga, sí, ¡Lo pilló era, los pacos! ya profe, pues. a nosotros no nos van a hacer leer La República, No sé, porque todo que depende del supuestamente plan ese de libro se leía en lectura segundo medio. que tengamos el próximo año y cosas así. ¿Ya? Eh, El otro año se viene brígida la cosa. Vale, es que puede ser. supuestamente como que todos los ciudadanos tienen que leer La República, pero es un libro gigante, parece. Sí, Y es de es Platón, una, de es hecho. una flojera más grande, en serio. Ya, sí. Horrible. Yo creo que No te mejor deberíamos puedo... leer la Constitución, profe. Sí, deberían, de hecho, pero eso, ahí al profe de historia hay que leer el diente con eso. Ya. Sigamos. Pero, Si no, vamos a estar aquí 3 años. La vida es sueño, otra obra que es fundamental para entender el siglo de oro español. Ya yo les había comentado que Pedro Calderón de la Barca es un escritor que va a ser muy, muy, muy importante para esta época, ¿ya? Y él escribió una obra de teatro que se llama La vida es sueño, ¿ya? Es una obra en donde Segismundo, que es el protagonista, es cuando él nace, el oráculo dice, el oráculo que esto como que lee el destino de las personas, ¿recuerdan? Dice que él va a ser como el líder de una comunidad, ¿cierto? Como el jefe, ¿cierto? El rey. Va a ser el rey, en verdad, esa es la palabra que utiliza. Va a llegar a ser rey, pero va a ser un rey muy tirano, ¿ya? ¿Qué hace su padre entonces? Para que esto no ocurra y para que no, su hijo no llegue a ser un rey y haya una tiranía en la comunidad, ¿cierto? Lo encierra. Y él crece encerrado en un calabozo. ¿Qué pasa con Segismundo entonces? Que Segismundo no conoce jamás la realidad. Entonces, la vida de sueño se trata un poco de eso, de no saber qué es lo que está pasando en realidad y qué es lo que pasa en el sueño. Y qué es lo que sueño. Él como que confunde un poco estas cosas, pero porque lo hacen también confundirla. ¿Ya? No les voy a dar muchos spoilers con respecto a esto porque si quieren leer esta obra, de verdad que sería muy, muy, muy bueno que la Es revisaran. como, es como el gigante de Notre Dame, que vive así un mundo completamente diferente en el calabozo. Algo así. Él vive en una Pero él iglesia, vive, parece que toca la campana. sí, algo así puede ser. Vale. Para que lo tengamos presente entonces, chiquillos y chiquillas, y pongan mucha atención, vamos a ver, hay un monólogo de Segismundo, ¿ya? Que es muy, muy conocido, ¿ya? Y quiero mostrárselos. Esta es una versión bien contemporánea de la que nosotros vamos a ver, sí, ¿ya? Así que, denme un segundito, sí, mientras pongo el video. Acá debería estar. Y vamos a compartir acá.
un video que es contemporáneo, ¿sí? Ah, perdón, no compartí sonido ni mejor el... ¿Usted qué piensa de Cast? Uf, José Antonio Cast. por favor. ¿Qué voy a pensar de ese hombre? Nada. Profe, Ese ¿puede hombre echar ese sigue. alumno, por favor? ¿Ah? ¿Puede echar ese alumno, por favor? Muy falta de respeto. ¿Cómo habla de política? Eso no es una falta, Es terrible político, hermano. no es una falta de respeto hablar de política, chiquillos. Sí, está súper bien. ¿Ya? Sí, aquí ustedes van a crecer y van a tener que participar de procesos electorales. Y es súper bueno que tengan conciencia de eso desde que son jóvenes. ¿Ya? Así Pero ¿y que, si... Yo ya puedo votar, pues. Yo voy a votar si quiero. ¿así? Sí. Profe, entonces le podemos preguntar si aprueba o rechaza la nueva constitución. ¿Qué O un crees tú? plebiscito. Dígame, No, está es soltero, que ¿no? tengo que preguntar. Profe, mi papá es de derecha, pero dice que aprueba. Aprobamos, pues, chiquillos. Ya. Atención Eso acá porque depende si no mucho de vamos a la estar opinión personal. acá toda la tarde. Ya. Vale, perdón. Buenas tardes Atención, con usted, profe, bacán, pues. atención a al monólogo. ¿Ya? Pongan harto oído. Es una versión bien contemporánea, ya. Es un caballero que no está vestido como el ropaje típico de la época ni cosas así, sino que esto se lleva a algo contemporáneo. ¿Ya? Pero pongan atención sobre todo en el texto. No le vayan a saltar el copyright, profe. No, no se preocupe. Ay, mísero de mí. Ay, infeliz. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás. Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata sobre las flores se quiebra, cuando músico celebra de los cielos la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su vida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe? Privilegio tan suave, excepción tan principal que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave. Ay. Yo siento que lo que habla... Oye, aquí gente en ese video, el Pepe. ¿Quién es el Pepe? No lo conozco.
¿Y cómo se puede hacer eso? Yo Profe, entendí que justo trataba que de transmitir un parte mensaje muy de fuerte, pero no lo alcancé a entender. cierta parte de lo que dijo, o sea, a lo mejor fue irónicamente que dijo que el peor error del ser humano es nacer, pero yo encuentro que es bastante verdad, porque yo ojalá no hubiera nacido. Uy, ese optimismo. Pero nosotros tenemos que No, pero pensar, ¿cómo? chiquillos y chiquillas, tenemos que pensar en el contexto en el que Segismundo se desenvuelve, ¿ya? Chiquillos, no se ofendan a través del chat, ¿ya? Lo único que les pido. No tiene ningún sentido. Tenemos que pensar entonces nosotros en el contexto de Segismundo. Yo les había visto que él estaba privado de libertad y a él lo hicieron crecer entonces en un contexto de encierro, ¿cierto? Por eso, ¿qué conceptos repite mucho? ¿Qué conceptos repite mucho en ese monólogo? Hay cosas El que... error del humano es haber nacido. Eso lo dice ¿Ya? mucho. Sí, y hay otra cosa que dice mucho. El alma, la libertad. La libertad, ¿cierto? La Así que está vivo, libertad... pero no está libre. Una cosa así. Exacto. La libertad, entonces, chiquillos y chiquillas, va a ser acá un tema que va a ser crucial. ¿Por qué? Porque él nace privado de libertad, crece privado de libertad y dice, muchas veces se cuestiona, ¿por qué hay tanta gente que no tiene conciencia o que básicamente se mandara a puras embarradas y tiene mucha más libertad que él? ¿Ya? ¿Qué piensa usted, profe? ¿La libertad, cree que existe la libertad? ¿Cree que uno es libre como tal? Que anda un poco, hoy día Anda ando medio, reflexivo. Filósofo. Anda sí, ando filósofo. 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 Sí, A ver, Muy aplicado, Félix. La verdad. muchas gracias, muchas gracias. No, pero, ¿usted qué piensa, profe? ¿Cree que hay libre albedrío? no siempre. No Disculpe. siempre, porque lamentablemente nosotros igual siempre nos tenemos que regir bajo un sistema social. Si nosotros escapamos del Obviamente, si sistema yo, social, tenemos que sortear muchas cosas que no van a ser tan sencillas, ¿cierto? Hay muchas cosas que de repente están moldeadas por instituciones o cosas así. Yo en el colegio, por ejemplo, siendo su profesor, no puedo llegar yo y hacer lo que yo quiera. A mí hay claro, personas que me están regulando también qué es lo que yo les paso de materia, por pero si usted fuera ejemplo. director tampoco, Tampoco, ¿quién porque será también hay el imagínate, más? al director No, hay un sostenedor también que le dice cosas, ¿cierto? Todos tenemos ¿y quién manda el sostenedor? eh, ahí no sé, pues depende, él es católico, por ejemplo, la iglesia también moldea su pensamiento. ¿Quién es la... No hay tanta libertad, ¿cierto? Pero entonces no hay libertad, pues, obviamente, porque si yo, obviamente, yo voy por la calle y quiero Es que no hay llenar de libertad. plomo al que tiene la cámara prendida y está Va a ir patinando, por ¿me la calle entiendes? Flechi por la Si stream? no puedo hacerlo, porque si no me iría en cana. No puedo. No, pero yo hablo más allá de un tema de si yo no quiero trabajar, no puedo vivir bien. O Claro. si yo me quiero ir a otro país, tengo que pagar para eso. Si yo quiero tener una casa, tengo que pagar. Todo el mundo funciona con dinero, eso tampoco es Exacto. No es libertad. libre. Eso tampoco es Exacto. libertad. Porque obviamente también si No, yo pues quiero ir no es al libre. campo o a un lugar Tengo no que, habitado y me quiero hacerme una casa yo solo, tampoco puedo porque de alguien debe ser ese terreno. Entonces, no se puede por sí, Si no ningún te hay que lado. dan... comp- Es el derecho de propiedad que dejó Pinochet, pues, compadre. No, o sea, es que ya voy a Exacto. volver al tiempo, ir a meterle un tunazo a Pinochet. Y a la Allende ¿Se compra un también. terreno o no sería más fácil? Tú vas a ser el del atentado ahora. Claro. Sí, chiquillos, Un pasa grande. esto, pero nosotros tenemos Vamos que a ver esa pensar... pela tuya. Ya, pero dejemos que continúe la clase igual. Pasa eso, pero nosotros tenemos que ver el concepto de libertad bajo otra premisa igualmente. Es bajo la opción de poder realizar cosas, ¿ya? No todo uno no puede conseguir todo de manera tan rápida, ni todo porque se te ocurra, ¿cierto? Pero sí que esté la opción latente de que tú puedas hacerlo eventualmente, ¿ya? Y lo vamos a manejar un poco así, ¿ya? Voy a volver a compartir acá. Ya. Como último ejemplo, uy, ustedes ya, ese chat parece que lo vamos a bloquear.
Perdón, tengo que... Se me olvida siempre sacar estas opciones de video cuando comparto el PDF. Ahora sí. Como último ejemplo, chiquillos, les traje un formato también en torno a una expresión lírica, que también era muy importante para el siglo de oro. Lírica, que es la poesía, ¿cierto? Para la poesía del siglo de oro fue muy importante el soneto. ¿Se acuerdan ustedes qué es un soneto? Esperarlo. ¿Ah? No, no sé qué es, la verdad. Tampoco, ¿Dónde no me más? acuerdo. Dejó Un poema pillado. formado por 14 versos. Muy bien. Un crack. Matías es un crack. Muy Siempre me sorprende el bien. Matías, loco. Un dios. Entonces, Está robando Siempre- un poco protagonismo, sí. Está robando un poco pantalla el Matías. claro. El Matías nos respondió súper bien, entonces el soneto es un poema escrito en 14 versos. ¿Cómo se origina? Los orígenes del soneto, chiquillos y chiquillas, se remontan a la Edad Media. ¿Ya? El soneto, como nosotros lo conocemos, nace de manos de Petrarca, que es otro escritor. Petrarca entonces crea los sonetos, un escritor italiano, ¿cierto? Porque que el soneto es la forma más hermosa de poder expresar amor, o la mejor forma, la más idónea de expresarle amor a alguien. ¿Ya? Entonces crea el soneto, ¿por qué? Porque la métrica con la cual se rige el soneto le da también un ritmo y porque la estructura también permite transmitir un mensaje que va a estar vinculado a esto. ¿Ya? ¿Cómo se va a estructurar entonces? Como decía Matías, son 14 versos en decasílabos, de 11 sílabas, ¿ya? Y van a estar organizados en 2 cuartetos y 2 tercetos. Es decir, las 2 primeras estrofas son de 4 versos y las 2 últimas estrofas son de 3 versos. ¿Cuál es su función entonces? Sonante igual. Transmitir amor. ¿Cómo? Que se rige bastante de la rima consonante. Exacto. Ya. Dicho esto, y para poder entenderlo, ¿cierto? Les quería presentar a otro escritor, que es Luis de Góngora, el gongorismo. El gongorismo es un movimiento literario también que surge en torno a este escritor, ¿ya? Escritor que creía que el español era una de las máximas lenguas mundiales, le daba mucho valor a ella también, y creía también mucho en la complejidad y en el ensalzamiento del lenguaje, ¿ya? La relevancia que tenía que tener el lenguaje. No podíamos utilizar cualquier palabra, ¿ya? Él escribía muchos sonetos, ¿ya? Y acá yo les puse uno de ejemplo, pero no creo que este es, sí. Que es este de acá, ¿cierto? Si ustedes miran este soneto, está organizado en 2 primeras estrofas de 4 versos, ¿cierto? Y las 2 últimas estrofas de 3 versos. Como decíamos entonces, 14 versos en total, ¿ya? Y vamos a revisar este soneto. Lo que leer yo, para que lo revisemos. Profe, ¿usted dedicaría un poema? ¿No ha dedicado algún Ven que poema lo diga así así. que haya escrito usted? ¿Algún Yo no soneto? escribo poemas, ¿Algún no soneto? soy muy bueno para la No. poesía yo. Admiro mucho a la gente que escribe poemas, pero Y los que hacen música, algo que a mí me también es cuesta. como, la Pero, música es como poesía. profe, ¿usted Exactamente. cree que Depende de la alguien, música, sí, po. Hablen de a uno porque no entendí lo que me dijeron. La música sí. usted cree que si yo le escribo un soneto a la que me gusta, se enamore de mí con un soneto? Depende de Yo su creo que gusto. no. Yo creo que no. Depende del Hay gente, soneto, pues. Depende del Pero soneto. hay Matías, gente que le gusta que le pero dediquen Matías, ¿por qué tan canciones de la negativo? A ver, Japobanca. una de Perdón. Kazoo. Una de Kazu, claro. Bueno, ahí no sé, pues depende de los gustos de cada uno también. Pues tú tienes que saber qué es lo que le gusta a la persona que te gusta, ¿cierto? No puedes regalarle o Sí. dedicarle algo que tú sabes que no le va a gustar. Profe, ¿usted qué escucha? ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué música escucha? Entre ¿Le gusta música el metal? chilena, Al profe le gusta Pablito Chile. sí, sí me Yo gusta. creo, yo creo Ya, que pero le gusta el chiquillos, metal. no estáis perdidos ahí. No, pucha, No pero perdamos ¿qué el música? ¿Qué ritmo de música? acá, ¿ya? Y no pierdo el tiempo con usted. No perdamos el ritmo de la clase, ¿ya? Revisemos este soneto, perdón, creo que tengo acá mensajes en el chat. Sí, ya. Atención acá entonces. Soneto dice así. La dulce boca que gusta estar con vida, un amor entre perlas destilado.
y a no envidiar aquel licor sagrado que a Júpiter ministra el garzón de ida. Amantes, no toquéis si queréis vida, porque entre un labio y otro colorado, amor está, de su veneno armado, cual entre flor y flor, sierpe escondida. No os engañen las rosas, que a la aurora diréis que aljofaradas y olorosas se le cayeron del propio seno. Manzanas son de tántalo y no rosas, que después huyen del que incitan ahora, y solo del amor queda el veneno. Ya. ¿Qué mensajes o qué cosas, por ejemplo, pueden ver ustedes en este soneto que se van repitiendo? Hay una palabra que sale hasta en mayúscula, ¿cierto? Y se nos va a repetir en 2 ocasiones. Yo creo que él embellece mucho el lenguaje. ¿Ya? Sí, embellece mucho el lenguaje, tenemos que pensar también que es un español antiguo, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan acá, la palabra El fondo amor... es el amor, Exacto. porque está escrito en mayúscula todo el rato ¿Ya? que aparece. Y de Exacto. los primeros 4 versos, por ejemplo, la dulce boca busca gustar con vida un amor entre perlas distilado, ya habla también sobre como 2 personas del amor. Por ejemplo, las perlas se pueden harto interpretar como ojos, que generalmente se interpreta así en la Sí, poesía. súper. Y estas son metáforas bastante complicadas, pues. De hecho, también en eso se basa el congorismo, que fue en el barroco. Exacto. En eso se basaba el gongorismo, ¿cierto? Si nosotros vemos esto, tiene un lenguaje que es un poco más complejo, ¿cierto? Góngora se llevaba muy mal con otro poeta que se llamaba Quevedo. Y por esto mismo, por el uso del lenguaje, porque tenían formas muy disímiles o muy distintas de concebir el lenguaje, ¿ya? Pero si nosotros nos fijamos, 2 cosas que a mí me interesaba que se dieran cuenta en esto. Uno es cómo es el uso del lenguaje, y por otro, que por ejemplo la palabra amor está siempre en mayúscula, ¿cierto? Está en mayúscula hasta acá y está acá al final. Se repite el concepto porque para los sonetos, chiquillos, va a ser muy importante la transmisión del mensaje amoroso, ¿ya? Y como decía Matías también al principio de este soneto, ya nos damos cuenta que tiene relación en torno a esto. ¿Ya? Chuta. Eso, chiquillos y chiquillas. Y ahora vamos No, llegando al cierre de la clase. no. ¿Cuál es el vínculo entonces del Renacimiento y Barroco con el Siglo de Oro? Ya lo habíamos preguntado, pero es algo que tiene que quedar claro sí o sí. ¿Cuál creen ustedes entonces que va a ser el vínculo de estas 2 épocas al Siglo de Oro? Se lo repito harto, cuando yo les repito algo harto, chiquillos, es porque es un concepto muy importante, porque es clave para que entendamos. ¿Porque le dan un cierre o no? ¿Abren otra, ¿Qué Da hicieron? su corte para otro corte. otra etapa? ¿Cómo? Como que le da un cierre a una etapa ya y empieza otra, ¿o no? Sí, pero el Renacimiento y Barroco, ¿por qué se van a relacionar con el Siglo de Oro? No, acuérdense que el Siglo de Oro va a ser compuesto por estos 2 periodos, por Renacimiento y Barroco. No es algo aparte. Ah, por la cultura o no, porque el arte barroco es súper importante y ahí usted habló de uno de los libros importantes que salieron ahí o no. Sí, tiene que ver Porque con eso. en el siglo de oro hay un embellecimiento y renacimiento de la literatura y del arte en sí. Y el renacimiento y el barroco tienen mucho que ver en eso. Por ejemplo, como vimos recién, el congorismo y los sonetos tienen que ver con el barroco. Un dios. Asimismo con el renacimiento, las pinturas que habían de Don Quijote. Un dios, tío, que no Exacto. puede. Dele un 7. Páselo al toque nomás para cuarto medio este cabrón. Está seco el Matías. ¿Por qué no le saca con promedio 7? Parece que el Matías se está luciendo mucho esta clase. Sí, De mucha verdad, pantalla. alumno Mucha, de estrella. verdad. Ya me tiene. Mucha pantalla. Ya, Alumno estrella. Alumno estrella. ya, chiquillos. Entonces, importante para esto es que Renacimiento y Barroco... parte, weón, chucha. Sí, hay un micrófono abierto ahí. Oigan, respeto, por favor. Perdón, fue el mío. Profe. Ya, le Qué vamos feo la o si no, amistad, los vamos a la- mutear a todos. Ya. Vínculo de Renacimiento y Barroco, entonces, va a ser que el Renacimiento y Barroco, chiquillos, así como decía recién el Matías, son los 2 movimientos que van a moldear el pensamiento del Siglo de Oro. Sin el Renacimiento y el Barroco, no hubiese existido el Siglo de Oro como nosotros lo conocemos.
todo lo que nosotros vimos acá, todas estas obras que yo les he ido contando y les he ido comentando, no hubiesen existido de esa forma si no hubiesen existido estos dos movimientos literarios. ¿Ya? Esa es la filosofía, el pensamiento que moldeó finalmente la cultura de este otro periodo. ¿Ya? ¿Y por qué creen ustedes entonces que va a ser importante para nosotros estudiar el Siglo de Oro? Y con esa pregunta vamos a cerrar la clase. ¿Verdad? Profe, yo tengo una última pregunta. Ya, dígame. ¿Usted había dicho que Balí hizo un movimiento como una revolución? No, yo no dije ¿O que no? él había hecho una revolución, pero sí sea, participó. O sea, O sea, Ah, ya, nosotros tenemos que pensar que, por ejemplo, principios del siglo XX es un periodo de grandes cambios sociales, ¿cierto? Los españoles, por ejemplo, vivieron una guerra civil, por eso no participaron de la Segunda Guerra Mundial, de manera previa a la Segunda Guerra Mundial, que fue bien conflictiva, ¿cierto? Vivieron también una dictadura bajo el régimen de Franco, ¿cierto? Y bueno, Dalí también y los artistas en general siempre se hacen parte de todos estos procesos, pues, chiquillos, casi siempre. Porque también es un poco el rol social del arte, ¿ya? Varios artistas ahí Como el participan. Feli hace movimientos, hace youtuber. Por ejemplo, los movimientos que surgieron, como el surrealismo, el expresionismo, el cubismo, todos esos tenían que ver con una revolución, y el arte en sí, por ejemplo, muchos se separaron, pues. Muchos vieron más el arte como una revolución y otros como el arte, como un arte nomás, o sea, para expresarse. Claro, exactamente. entonces el arte más allá mostraba como ideales también, pensamiento. Siempre. ¿O no? Eso es Sí, un... pues, por algo hay caleta de locos que fueron cancelados. Los que mataron a muchos. Sí, pues mataron a muchos. Pero sí. Hace poco también, pues. Lucho Jara. También lo mataron. Los Profe, ¿qué piensa de artistas... que ¿Ya? el humor no es humor? ¿Se ofende a alguien más? Obviamente, el humor tiene que divertir a la gente, no tiene que hacer sentir mal a nadie. Sí, por Pero- ambas partes se tienen que divertir. ¿Vos, profe? ¿Cómo? ¿El humor es subjetivo o no? También. No, pero el Matías me está haciendo bullying por el chat, pues, y eso no es divertido para mí. Oh, ya que me había visto, ya no que Eh, está Se mal. pasa, Pero se supone que de No los ven. tiempos de antes, Ya. la gente se está riendo de las desgracias de los demás, pues, entonces, Yo siento que qué reclamar ahora. el humor es subjetivo y es como la belleza, o sea, la belleza también es subjetiva, ¿no? También, 20 pero baterías. hay parámetros sociales para eso. No sé si es tan loable que nosotros pongamos como estos parámetros y decimos, oye, esto es bello, esto no, o esto es humor y esto no. Claro, porque por como lo menos a decíamos, los boomers le dan risa a los memes de Facebook, po. Y yo veo los memes de Oye, Facebook boomer. y me agarra una embolia. ¿Sabes? Oye, había mejores momos en la grasa. Y la grasa ya mejor en Momo. No, pero el humor es subjetivo, eso sí. Pero sí, mientras tú no te totalmente. burlas de otra persona, puede ser humor. Mientras esa persona no se siente incómoda, estaría bien, yo encuentro. Sí, totalmente. Ya, chiquillos, llegamos entonces al final de nuestra clase, ¿ya? Nos vemos, sí, el próximo miércoles, ¿ya? El próximo miércoles, entonces, a las 4, como siempre, ¿ya? Y recuerden que mañana tenemos consejo de curso, ¿ya? Que no se les olvide y participen, ¿ya? Oh, me da Eso, rabia este tipo de Vale, Benjamín. No sé, chao, profe, cuídese. no sé quién es este tal igualmente, Benjamín, pero ha estado llamando todo el día la atención con una tabla que debe estar más gastada, no sé. ya, Tío,